Listo, Jason. Ahora, háblenos, porfa, de esa espiritualidad que ustedes manejan acá en el Cabildo. Bueno, pues la espiritualidad no es algo místico, es también una relación con los seres que habitan el territorio y lo que hace precisamente la naturaleza en el territorio, ¿no? Creo que aquí también es importante comprender que cuando llegaron los invasores, entendieron que aquí ya había una organización religiosa, política. Ayer estuvimos por allá con unos compañeros autoridades haciendo un recorrido en el centro de Bogotá y yo les contaba que antiguamente los chaques o los sitcuas eran figuras religiosas que tenían también un poder comercial y que este poder comercial partía precisamente de los pagamentos o del valor que se le daba al comercio para asimismo pagar los favores que se le pedían a esos encantos, a esas figuras religiosas como lo es las lagunas, como lo son los cerros, ¿no? Que tienen conexiones energéticas con el cosmos, con el espacio y asimismo con los diferentes o las diferentes entidades que no se ven pero que están ahí, ¿sí? Algo muy importante también de entender es que había aquí una relación profunda con los animales del territorio. Entonces, por ejemplo, Nemcatacoa es el dios de la fiesta, de la alegría, ¿sí? De la chicha. Y Nemcatacoa es un zorro, ¿sí? Que cuando hay un espíritu alegre, cuando hay espiritualidad en el marco de una celebración, yo quiero también dar mi punto de vista, ¿no? El espíritu se manifiesta con las tristezas y las alegrías, porque es ahí donde podemos o sea, reflejar la espiritualidad nuestra individual, porque es ahí donde se siente precisamente en el cuerpo algo que pues naturalmente tenemos todos los seres, ¿no? Entonces, en Catacoa, cuando uno está en el espíritu más alegre, pues aparece en las fiestas y precisamente por eso yo creo mucho en Catacoa. Por eso hacemos las fiestas, por eso creemos que unen a la comunidad, las despejan de toda esa realidad que vivimos en el territorio con tantos dolores que han habido y precisamente buscan que la comunidad viva otros espacios vivos, comunes y que nos permitan precisamente reconocer lo nuestro. ¿Cuál es esa relación que hay con la huerta? La vez pasada Wilmer nos explicaba que también es como si fuera una biblioteca de sus cosas ancestrales, de conocimientos, de saberes, como que en medio de toda esta ciudad tener como esa parte todavía ancestral de sus comunidades. ¿Cuál es esa relación que tiene el Cabildo con esa huerta especialmente? Bueno, yo creo también lo que dice el compañero Wilmer, añadiría que son espacios de resistencia, porque cuando uno se sienta con los abuelos a preguntarles sobre sus propios abuelos, nos cuentan, no, es que habían sembrados, había una casa donde nos reuníamos, estaba la cocina, había comida, había abundancia, ¿sí? Bailábamos, jugábamos tejo, etc. Entonces lo que yo he tratado de hacer es, ustedes me están contando algo que podríamos hacer, entonces el reto está en hacerlo, y aquí aprendemos es haciendo. Entonces creo que no necesariamente tenemos que tener un tallerista para que nos diga cómo sembrar, sino que entre ellos mismos empiecen a sacar eso que de manera genética y ancestral ya saben, ¿sí? Y pues cuando nos dijeron los de las canchas de tejo, háganla, ¿cómo se hace? Ahí están los materiales. No, que queremos hacer una cocina, así como antiguamente habían en todas las casas, ahí está la cocina, háganla. ¿Sí? Entonces han habido esas herramientas y esos instrumentos para que ellos pues se conecten nuevamente con la ancestralidad, con lo que vivieron cuando eran niños y que en la línea del tiempo se vino pues desvaneciendo y se fue también durmiendo ese conocimiento por la llegada de la ciudad. La urbanización del territorio cambió las relaciones con el territorio y es ahí donde ellos hoy en este espacio buscan relacionar con los espacios vivos, lo que tienen en su memoria por sus abuelos, ¿no? Y además que estos abuelos
aprendieron de sus abuelos y esos abuelos aprendieron de sus abuelos. O sea, hay unas generaciones ahí inmersas y por eso también el saber del orden de la tierra, la lectura del agua, de cómo también evitar que pues no sé, las plagas se coman todo. Eso es un saber que no está tampoco escrito en los libros, ¿sí? Entonces también está el saber de las medicinas, de las plantas. Eso uno lo aprende también. Y creo que ahorita el reto está en seguir replicando y multiplicando el conocimiento con los mismos abuelos, entre ellos mismos, para que cuando se sienten con los jóvenes tengan seguridad de lo que dicen, porque a veces dudan de ellos mismos, porque sienten que lo indígena o lo raizal es allá algo como en el Amazonas o algo como allá en la Sierra Nevada, y no, nosotros somos los muiscas de hoy, somos los que estamos en este momento resistiendo en el territorio y por lo mismo tenemos que afianzar nuestras relaciones y confiar en lo que estamos haciendo. De una manera resumida, cuéntenos cómo es esa historia de este cabildo, cómo surgió el cabildo. Bueno, lo que yo conozco, a partir de lo que he investigado y también he escuchado, en los años 80, algunos abuelos en el Cerro del Rincón empezaron a tener muchos inconvenientes y problemas con lo que es la zona hoy estrato 6, porque los abuelos que vivían en el cerro del lado de allá empezaron a ver que le empiezan a quitar las tierras de manera violenta. Habían abuelas que fueron engañadas cuando le vendían 100 metros de tierra, terminaban firmando que eran 1000 por no saber leer y escribir. Y ahí es donde parte también que el primer gobernador trabajaba en la notaría, una casualidad. Y a la notaría llegó una persona de esas personas que usurparon y querían hacer falsos negocios con una escritura madre. ¿Cuál es la escritura madre? La adjudicación del resguardo. La primera titulación de la tierra que hubo acá es para los indígenas muiscas. Esa titulación, ese título llegó a la notaría para poder hacer un poder, para poder cambiar esa escritura. Entonces ahí fue que esa persona dijo, pero Skaita, yo también lo soy, ¿cómo así que somos indígenas? ¿Cómo así que tenemos las tierras? Y empezó él a averiguar sobre las demás escrituras y claro, todos tenían la misma escritura madre. Y ahí les preguntaron a ellos, ¿ustedes sabían que éramos indígenas? Los indígenas eran mis abuelitos, yo no. Y empezaron precisamente a empezar a reconocer que habían unos abuelos que ellos no se reconocían como indígenas, sino como raizales. Entonces ahí fue que, nosotros no somos indígenas, somos raizales y somos descendientes directos del pueblo muisca. Diferente, ¿no? Pues porque aquí también, antes de la Constitución del 91, la palabra indígena era una palabra que no era muy bien recibida en la ciudadanía o en la sociedad. Se relacionaba al indígena con el sucio, con el salvaje, con el bruto, y no como con los ancestros, ni con el saber, ni con el conocimiento y esos sistemas de pensamiento que tienen. Entonces, ahí parte también que esta persona que estuvo allí empezó a reunir a todos los mayores de la comunidad, empezó a ir casa a casa a decirle, oiga, mire sus rasgos, mire usted en la casa que vive, mire acá está tierras de nosotros, cómo se llaman sus abuelos, mire esta escritura, usted es raizal. Dijo, sí, mi abuelita me decía que nosotros somos de acá y acá nos tenemos que morir. Entonces ahí fue donde empezaron a verse más reconocimientos, pero entonces nunca como indígenas. Sí, la palabra indígena ya no la impuso el Estado porque es una palabra políticamente ganada para escribir la Constitución del 91. Porque si nos damos cuenta en la Constitución de 1886, dice que nosotros somos salvajes, menores de edad. Entonces no había un reconocimiento pleno a nuestros derechos, sino al contrario, el proyecto de la República de Colombia de 1886 lo que hace es folclorizar los conocimientos de los pueblos indígenas y pasarlos de una vida indígena o una vida raizal o una vida nativa y originaria a las ciudadanías mayoritarias. Entonces ese era el reto del Estado colombiano en esa época, ¿no? Que todos pasaran de ser raizales a ser campesinos y a empezar a tributar por sus tierras cuando aquí esto era resguardo. Entonces toda esa ley de desindigenización de Santa Fe de Bogotá fue de las primeras leyes que afectaron el uso del suelo de este territorio. Entonces en el año 87 los mayores se reúnen y deciden empezar a constituir una organización para defender las tierras, para defender sus intereses. Y es ahí donde parte también que en el año 90
aquí a Suba, aquí a Bogotá, ellos empiezan a buscar los diferentes documentos, archivo general, etcétera, y en una de esas convenciones, en uno de esos encuentros previo a la Constitución del 91, se encontraron con el señor Rojas Birri. Y Rojas Birri les asesoró y les dijo, ustedes tienen que hacer es un cabildo, no organizaciones, cabildo. Hagan un cabildo. Y ahí fue cuando tomaron la decisión de constituir el Cabildo Indígena Muisca de Suba. Y en el año 91, aquí en el rincón de Suba, en las canchas de don Raimundo Caita y Cecilia Bulla, hacen la primera Asamblea Nacional Constituyente para determinar las comisiones de los pueblos indígenas en esa constituyente que se estaba creando en el país. Entonces aquí fue donde se salió Lorenzo Muela, Rojas Birri, Lorenzo, etcétera. Todos ellos, los que son constituyentes, fueron electos acá en el rincón de Suba. Y ahí fue donde tomaron mayor fuerza nuestros abuelos, nuestros fundadores del Cabildo. Y en el 25 de junio del año de 1991, el alcalde Caicedo Ferrer reconoce al Cabildo Indígena Muisca de Suba como un cabildo del territorio de Suba. Entonces ahí es donde nace el cabildo. De allá para acá es una historia totalmente diversa, pues porque aquí también pasó lo de la patria boba. Mientras allá afuera había una lucha, acá adentro estaban mirando quién coordinaba el cabildo, cómo se organizaba, quién tenía la mejor idea, y precisamente es ahí donde empezamos a madurar un proceso. Entonces yo puedo relacionar al cabildo, o lo puedo comparar como un ser humano. Cuando tenía 5 años nos comportábamos como niños, cuando teníamos 15 como jóvenes, y hoy que tenemos 35 años de vida organizativa, creo que ya va madurando precisamente el proceso, y es ahí donde nos encontramos hoy. Entonces pues nada más que decir, somos los muiscas de hoy. Creo que estamos tratando de restituir la autonomía territorial, de restituir los derechos de nuestras comunidades indígenas acá en Suba, y obviamente hoy la apuesta política se encuentra en la unidad del pueblo muisca de Bogotá con el Cabildo Muisca de Bosa y el Cabildo Muisca de Suba. Ahí vamos en ese camino. Sí, ¿cuál es el papel de la oralidad y de la narración para la comunidad muisca de Suba? Bueno, creo que es la base, porque aquí hay que entender también que los libros donde hablan de nosotros no fueron escritos por nosotros. Hay que entender también que la historia fue contada por el que ganó o el que invadió, ¿sí? Por el que gana la guerra siempre es el que cuenta la historia, y trae precisamente esas personas que interpretan lo que no han vivido o lo que ven solo con los ojos y no lo que se siente adentro, en las casas, dentro de uno mismo como primer territorio. Entonces creo que la oralidad nos ha permitido resistir. Vuelvo, insisto, cuando los abuelos empezaron a entrevistarse y a reconocerse, fue como raizales, y ahí es donde empiezan a ver que la lengua todavía está viva, porque utilizan muchas de las palabras. Don José Bulla decía que su abuela no hablaba español, hablaba la lengua, ¿sí? Entonces que ella le decía que eso no se podía hablar, los regañaba por hablar la lengua de ellos porque estaba prohibida, y acá hubo mucho sometimiento. Entonces a partir de eso, mucha de la tradición oral que fue más pura, más directa, fue la de los años 90, donde todavía eran abuelos antiguos que permitían precisamente conectarse con ellos a escondidas, porque aquí todo se hacía a escondidas. Nos pasó en el Cabildo, solo cuenta Gonzalito Gómez Caviativa, que es una de las autoridades que ha estado más constante en el proceso desde que se fundó el Cabildo. Dice, los abuelos antiguamente para entrar al Cabildo se quitaban el gorro, miraban para los dos lados y entraban, porque también les daba pena. ¿Por qué pena? Porque todavía la ciudad en ese momento no estaba apta para reconocer que había un pueblo originario que todavía habitaba sus tierras y resistía en el territorio. Entonces eso pasaba mucho aquí. Entonces cuando ya eran las asambleas, cuando ya iban a los sitios sagrados, allá ellos ya podían soltar su voz, podían soltar su lengua. Y esas historias son las que hoy perviven en la tradición oral nuestra. El Puente de la Marrana, la Laguna del Tibabuyes, el Cerro del Indio, el Cerro La Conejera, La Quebrada, la Laguna Aguascalientes, las tierras, todo eso fue que empezó a salir a través de la palabra, de la oralidad. Y creo que somos nosotros más de tradición oral, somos muy buenos con la palabra.
y a veces es muy difícil para poderla cumplir. Por lo mismo, porque creo que aquí la ciudad nos ha puesto en otra posición, ¿no? Nos ha quitado un poco los principios, un poco no mucho, los principios y los valores que tenían nuestros antiguos. ¿Cuál es esa invitación? Ya hay una articulación con gobierno, con alcaldía, pero ¿cuál es esa invitación? Ese es el llamado que ustedes hacen como cabildo tanto a la ciudadanía, también como a las diferentes entidades, tanto distritales como estatales, para que sigan trabajando de la mano para dar esa visibilidad. Lo que dicen ustedes también lo que buscan es visibilidad. ¿Cuál es ese trabajo, esa invitación que se hace a la comunidad en general para poder ir de la mano y hacer visible estas comunidades, estos cabildos y el pueblo indígena como tal? Yo creo que el principal reto que tiene la ciudad es primero empezar a reconocer que hay un pueblo originario que siempre ha habitado estas tierras. Lo segundo es que tiene que empezar a generar proyectos para devolverle a esta comunidad, a este pueblo, la autonomía que le corresponde para decidir su propio destino. Tercero, tienen que haber proyectos para recuperar los ríos que la ciudad misma ha contaminado, porque aquí sin agua no hay vida. Y cuarto, y lo más importante, empezar a reparar y a ordenar lo que desordenó la ciudad. Creo que eso es un reto también que hay. Bogotá ha siempre sido el rol político que el pueblo muisca reconoce, entendiendo también la confederación, la colonia y el cacicazgo. Siempre se le ha tributado a Bogotá, pero nunca ha devuelto lo que se le tributa. El pago excesivo de impuestos debe ser también revisado, porque a la final, si aquí llegó Simón Bolívar a determinar una independencia de un imperio español para quitarnos los altos costos de impuestos, no puede ser que los mismos que luchamos también para defendernos de eso, hoy se les siga cobrando de manera arbitraria tanto impuesto por mantener las tierras, y no para venderlas, sino para por lo menos hacer esto. Este es una huerta que hemos recuperado de la ciudad, de las manos de la ciudad. La ciudad quiere hacer de esto avenidas, parques, que a la final no contribuyen sino al desarrollo y al consumo, y no al mantener espacios vivos o espacios que permitan también desarrollar soluciones para la salud mental que trae la enfermedad de la ciudad. Creo que esto sirve para que nuestros abuelos, nuestros jóvenes reconozcan que la salud no es solamente física, sino también espacial, y que este es un espacio que lo permite. Hay retos, los que acabas de nombrar, pero ¿en qué cosas se ha avanzado también por parte del Estado? ¿De qué manera el Estado se ha aliado con ustedes para generar esa visibilidad que ustedes buscan? Pues creo que más allá del Estado es gracias a nosotros, porque aquí la organización es lo que permite reclamar los derechos. Uno no puede de manera desorganizada ir a reclamar lo que no tiene la capacidad de responder, y creo que como tal el Estado tiene que contribuir al desarrollo comunitario de nuestro pueblo, porque a la final nosotros le hemos cedido las calles, le hemos cedido muchos espacios para que sean ellos quienes administren, y a la final creo que nos damos cuenta hoy que la mayor problemática que ha sucedido de esto es que vemos como la contaminación, como la violencia, como la inseguridad se ha tomado cada uno de los espacios del territorio, y hoy no hace nada para ordenar o contribuir a esa situación. Y por eso mismo nosotros, nuestra organización, nuestro cabildo, nuestra comunidad, ha tratado de vincular estrategias, proyectos, programas que permitan atender eso de manera integral. Porque muchas veces nos damos cuenta también que para el distrito es más fácil tener personas contratadas por todo lado, pero no solucionar los problemas de fondo. Solamente es venir a manosear las problemáticas, y por eso mismo siento que con el Estado poco se ha avanzado. Al contrario, entre más cercanos más los vulneran. Entonces creo que mantener estos espacios aislados, creo que aquí este es el primer proyecto que llega a esta huerta, debo decirlo, porque me parece interesante contar nuestra historia a viva voz de nosotros, no que la cuenten por nosotros periodistas o otras personas como tal, que buscan interpretar algo que ven
pero que nunca han sentido. Y creo que el mensaje que siempre damos es que no pueden hablar del pueblo muisca sin sentarse a hablar primero con el pueblo muisca y comprender y tratar de entender que aquí han habido miles de años donde una comunidad se ha relacionado con los seres naturales, con el territorio, y que a la final, en menos de 60 años, han desconectado esa relación por darle paso a una gran ciudad que hoy contamina los ríos, consume todo lo que ve a su paso. Es una ciudad de todos y de nadie. Y ya por último, ahorita van a hacer una actividad muy bonita que son los cantos y las coplas, los refranes. ¿Cuál es como esa, cómo decirlo? Como esa conexión que tienen los cantos a través de los cantos? Los cantos cuentan historias, reviven su cultura. ¿Qué significa para ustedes hacer esos cantos y esos refranes? Yo creo que la danza y la música mantienen viva la esperanza del pueblo, porque a la final cuando uno escucha esas músicas propias, esos sonidos propios, se conecta directamente con sus ancestros, porque lo que yo estoy escuchando ellos también lo escucharon. Y me imagino que en esa época, cuando todas estas músicas eran tan vitales, porque estas músicas que hoy nosotros tocamos han sido revitalizadas, se le han dado nuevamente pagamento y se le ha dado fuerza para que esto vuelva a ser reconocido en la comunidad. Porque solo los abuelos lo reconocían, ya nosotros los jóvenes preferimos el rap, el reggaetón, el rock, y eso pues obviamente son otras culturas, ¿sí? Pero pues a la final es una lucha con nosotros mismos también. La mayor lucha que tiene que darse la comunidad no es afuera, es adentro de uno mismo, para empezar a deshacer eso que hicieron en nosotros, olvidar de dónde venimos y para dónde vamos. Listo, ¿qué cargo te puedo poner, Jason? O sea, digamos, tu nombre y qué cargo, gobernador de... Yo soy, sí, el gobernador, representante legal del Cabildo, okay. Más bien. Listo.